La palabra de Dios hablaba que si con dificultad se salva el justo, ¿a dónde aparecerá el impío? Si con dificultad se salva el justo. Mira, si estamos aquí y seguimos lo mismo, ¿dónde vamos a aparecer? Los hijos de Dios se dejan corregir, disciplinar. Sí. No podemos andar lo mismo. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio, hermano. Sí. Tenemos que crecer en lo espiritual. Así es. Tenemos que buscar a Dios de verdad. Sí, así es. Amén. El verso 26 dice, porque si pecaremos voluntariamente. Hermano, ¿qué pasa si una persona conoce la voluntad de Dios, viene a los pies del Señor Jesús, se entrega con todo su corazón, llega al arrepentimiento y siente el amor de Dios y el Espíritu Santo y luego va? ¿A dónde? A pecar. Conociendo la palabra de Dios. ¡Qué terrible, hermano! Porque el diablo es traicionero. El verso 26. Amén. De haber recibido el conocimiento de la verdad y ya no queda más sacrificio por los pecados. Dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. En otras palabras, Jesús no va a volver a venir y a ir otra vez a la cruz para volver a morir, resucitar otra vez. No, ya hizo una sola vez el sacrificio. Sí, ya perdona. Si muchas personas se han apartado, están lejos de Dios, con el conocimiento, su conciencia, que ellos saben que hay un Dios y están haciendo mal, ya no pueden volver. ¿Por qué? Porque esas personas han pecado deliberadamente. Sabiendo, hicieron continuamente pecando, haciendo maldad, y ahora están lejos de Dios y no pueden volver. Han pisoteado la sangre de Cristo. Se han burlado. Dios tiene misericordia de ellos. Les va a perdonar si se vuelven. Pero difícilmente, hermano. Difícilmente. Depende. Hay muchas personas que no pudieron volver a los caminos de Dios. Se les hizo muy difícil. Primero el corazón. Muchas personas que están en psiquiátrico, están locos, perdidos. Muchas personas que están en la cárcel, rebelados con Dios, enojados con Dios. Muchas personas que están en el hospital a punto de morir, enfermos, ya no pueden volver a Dios. Muchas personas que continuaban pecando, haciendo maldades, conociendo la palabra de Dios, ya han llegado a ser destruidos por su propia maldad. Han caído sin remedio. Así es. Sin remedio, hermano. Amén. Se han hecho esclavos del pecado. Dice la Biblia, el que es vencido por algo malo, el que es vencido por el pecado, esclavo es del que lo venció. O sea, esclavo del pecado. Así se dejan vencer muchos. Esclavos del pecado. Hay muchas personas que no pueden volver. ¿Por qué? Porque le dieron lugar al pecado. Entonces, la persona que da lugar al pecado, entonces ese pecado que mora en el cuerpo de las personas, seduce a caer más y así, deliberadamente, continúa pecando con el conocimiento de la palabra de Dios. Y entonces dice el verso 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hicieron afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto mayor castigo pensáis, hermanos? Que muchos han pisoteado la sangre de Cristo. Lo han tomado por inmunda. Que muchas personas deliberadamente siguen pecando conociendo la palabra de Dios. Han recibido al Espíritu Santo, han sentido la presencia de Dios, han sido libres de demonios, de ataques de espíritu inmundo, han sido libres de esa opresión del enemigo del diablo, han conocido la palabra de Dios. Y entonces esa persona, cuando ha sido libre, se alejó de Dios cuando cayó en pecado y vinieron 7 espíritus peores. Y cuando 7 espíritus peores vienen, son peor de lo que eran. Peor. ¿Y qué pasa con esa persona? Cae sin remedio. Difícilmente vuelven a los caminos de Dios. ¿Están en la iglesia? Pueden estar. Personas que no sienten de Dios nada. ¿Están aquí en la casa de Dios? Sí, puede haber.
que están ahí con sus pecados muertos. No sienten el Espíritu de Dios. ¡Ay! Amén. Dale un aplauso. Cristo vive. Cristo vive. Gloria a Dios. Vamos a buscar Hebreos capítulo 6. El verso 4, 8. Hebreos capítulo 6. Amén. El verso 4. Amén. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. El verso 6. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificado de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. El verso 4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. Mire, hermano, esté atento. Difícilmente se le hace a muchas personas que se han alejado de Dios volver a los caminos de Dios. Se le hace difícilmente. Cuidado por dejar de entrar maldad en nuestro corazón. Podemos estar aquí viviendo con un orgullo de años. Podemos estar con una raíz de amargura por años. Y así podemos morir. Y en el juicio de Dios, allá el Señor sabe. Amén. Podemos estar aquí en la casa del Señor deliberadamente pecando, pero nos mostramos cantando, alabando, predicando, orando y seguimos pecando, conociendo la verdad. Dice la Biblia. Hay un versículo que dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Predicaban, profetizaban, echaban fuera demonios en mi nombre, pero el Señor les dijo, nunca los conocí, nunca les conocí. ¿A qué se debe esa palabra? No son conocidos, pero sí están predicando, están evangelizando, están orando, están haciendo liberación, hacen milagros, todo en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús, pero no son conocidos. Nos damos cuenta, podemos estar hablando de Jesús, pero no somos conocidos en el reino de los cielos. Por eso, hermano, dice la Biblia, cuidado. Nosotros podemos estar aquí cantando a Dios todo, pero estamos muertos en pecado. Muchas veces podemos tener en nuestro corazón practicando pecado cada día, deliberadamente. Esto no es una burla, hermano. Esto no es un juego. Acá nos podemos mostrar cristianos y allá afuera podemos seguir haciendo las maldades. Y entonces, ¿qué pasa? De repente vendrá la calamidad. De repente. Y después será quebrantado y no habrá remedio. Cuando no hay remedio, no hay remedio. ¿Qué dice? No hay remedio. En cierta ocasión una hermana estaba hablando, me estaba pidiendo oración. Había perdido la conciencia. Estaba normal, pero ahora no se acuerda de nada, no conoce, no tiene conocimiento de su familia. Así llegan a ser las personas que conocieron la voluntad de Dios y luego volverse a revolcar en el pecado. Perdieron el uso de razón. Ya no podrán volver, difícilmente se lo hacen. No pueden volver. Y así se quitaron la vida. Se suicidaron, quedaron locos, psicópatas. Quedaron así personas que son dementes, reprobados. Así hay personas. ¿Cuántas veces usted ha escuchado con personas que vinieron a contarte tu vida, que está día a día atormentado, que quiere seguir continuando haciendo maldad, que la adicción y cada día más peor le seduce, le trae, y cada día...
intentan renunciar, quieren dejar y no pueden. Y no pueden. Amén. Personas que conocieron la voluntad de Dios dicen, yo quisiera ir a la iglesia otra vez, quisiera volver. Necesito oración y están llorando. ¿Qué estamos esperando, hermano? Muchas personas quieren volver, pero no pueden. Caen sin remedio muchas personas. Ya no pueden sentir la presencia de Dios porque su corazón ya está tan remordido, su corazón, que no quieren ni reconocer su maldad. Ya no quieren reconocer su maldad. O sea, ya no quieren arrepentirse. Porque conociendo la verdad, como que llegó a una burla y entonces es horrenda cosa, un hervor, dice, caer en la mano de Dios. ¿Cuántas personas se volvieron locos así? Amén. Amén. Proverbios capítulo 29, el verso 1. ¿Quién da lectura? El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Amén. El hombre que reprendido endurece la cerviz. Endurecemos nuestro corazón cuando nosotros venimos cargando pecado, venimos ocultando pecado. No sentimos nada. ¿Jugamos así al ser cristianitos? ¿O qué jugamos? No. Cuando venimos aquí tenemos que buscarlo de verdad. Amén. Tenemos que sentir la presencia de Dios. Tenemos que venir a buscar a Dios. Amén. Amén. Dale un aplauso. Dale un aplauso. El que es reprendido endurece la cerviz. De repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Hermano, si Dios está hablando en nuestra vida, ya no hagas lo mismo. No te vayas por ese camino. No caigas en ese mal. Y nosotros no va a pasar nada. El diablo nos maneja de un lado a otro lado y nos vamos a abrazar el pecado cada día más. De repente nos damos cuenta, nos descuidamos, estamos lejos de Dios. Que ya queremos volver, pedimos ayuda, pero no son pocos que han reconocido, ¿no? Son pocos. Dice la Biblia, el San Juan, vamos a buscar San Juan, capítulo, gloria a Dios, capítulo 5, el verso 14. Usted se va a dar cuenta, hermano. San Juan capítulo 5 versos 14. El paralítico había sido sanado. Un paralítico enfermo de 38 años. Gloria a Dios. Después Jesús halló en el templo al paralítico. Amén. Versos 14 estamos. Y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Quién lo dijo esto? Jesús. ¿Hemos conocido la palabra de Dios? ¿Hemos conocido la palabra de Dios, hermano? ¿Y tenemos conocimiento de la palabra de Dios? Muchos. Sabemos que el espíritu inmundo vuelve cuando le damos lugar al pecado. Jesús le dijo al paralítico cuando fue sanado: has recibido el milagro, vete, predica, pero no peques más. No sea que te venga cosas peor. O sea, peor de lo que estaba. Muchos han tenido quizás su testimonio que Dios le ha sanado de una enfermedad y ahora volvieron a caer en el mismo pecado y ahora viene otro pecado, otro más peor enfermedad, más peor, hermano. Aunque usted no lo crea, pero vienen cosas peores para los que siguen dando lugar al pecado. Hablaba con un joven y me decía:
yo busqué a Dios cuando estaba mal, tenía cáncer. Ahora estoy sano y bueno, ahora está volviendo a tomar bebida. Y ya no le importa de su vida. Cayó una depresión más peor. Y ahora se viene la ira de Dios. ¿Por qué? Dice, la ira de Dios está contra los hijos de desobediencia. La ira de Dios está contra los hijos de desobediencia. Entonces, ¿qué es la ira de Dios? Se enoja. Dios se enoja contra ellos que siguen pecando deliberadamente, conociendo la palabra de Dios. Se enoja. O sea, las personas que así, dando lugar al pecado, le ha venido cosas peor de lo que estaban. Y así han visto usted testimonio que salió del alcohol un hermano y se volvió a caer en el alcohol y ahora está loco, perdido, gritando por las calles. Y ahora, ¿qué esperamos? ¿Un milagro de Dios? Oramos por él todo, pero difícilmente vuelven. Muchos perecen por su propia maldad. Viene calamidad, viene castigo sin remedio. Mucho. Pero ¿usted cree que Dios no le va a perdonar? Dios le perdona. Pero son pocos que han volvido a ver el uso de razón, de volver a ver la luz de Dios. Son pocos. Han muerto instantáneamente con la droga, con las enfermedades, se han tirado del puente, han tenido peleas de homicidios, se han matado, porque los espíritus inmundos, legiones que han tenido, le han tomado posesión sobre su vida y han sido peor. Tomemos conciencia, hermanos, no ignoremos las maquinaciones del diablo. No ignoremos. Cuando el diablo te viene a tu vida, es cuando nosotros le damos lugar al pecado. He visto personas que, hermano, primera vez se han convertido en buscar a Dios con todo. Pasaron los años, se han ido apartando de poco en poco, han ido pecando deliberadamente, muchas cositas. Y después hoy, antes predicaban, se gozaban en la presencia de Dios, pero hoy están muertos, espiritualmente muertos. Hoy ya no lo hacen lo mismo. Vienen a la iglesia, se sientan a escuchar la palabra de Dios, está bien. Escuchan, pero no lo reciben para un arrepentimiento. Ya no hay más arrepentimiento para ellos porque no le dan lugar. Se le hace difícilmente. ¿Por qué? Porque están poseídos. Así hay, hermanos, hermanas. Amén. Amén. No ignoremos, hermanos, las maquinaciones del diablo. No ignoremos. Tomemos conciencia que si nosotros le damos lugar al pecado, el diablo se hace fuerte. Porque así cuando vuelve el espíritu inmundo pasa a ser peor las personas. Gloria a Dios. Jesús le dijo entonces, no peques para que no te vengan cosas peores. Mira, hermano, el verso 21. Mejor le hubiera sido no haber conocido. En otras palabras, da tristeza a muchos que están lejos de Dios. Qué triste, ¿no? Mejor no lo hubiera sido haber conocido la palabra de Dios. Y ahora está perdido, peor. Pero ya tienen conocimiento. Así es. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, hemos conocido la palabra de Dios. Entonces pongamos en práctica y no demos lugar al pecado. No pequemos deliberadamente. ¿Hemos conocido a Dios? Amén. Amén.